Bienvenidos de vuelta al canal donde descubrimos que la historia antigua siempre encuentra una manera de ser aún más deprimente de lo que imaginabas. Hoy exploramos la historia de Medusa, no la versión de Hollywood con efectos especiales espectaculares, sino la versión griega original donde una joven devota e inocente se transforma en el monstruo más temido de la antigüedad por tener la audacia de ser demasiado hermosa y estar en el lugar equivocado en el momento equivocado. Es básicamente una historia sobre cómo los dioses griegos tenían menos madurez emocional que los participantes de reality shows, y cómo una víctima de violación fue transformada en la villana de su propia historia. Antes de sumergirnos en esta tragedia que haría que Shakespeare pareciera optimista, necesito que hagas eso de siempre. Suscríbete al canal, deja tu like, y en los comentarios dime qué hora es donde estás y desde dónde nos escuchas. Me encanta saber que hay gente descubriendo que ser sacerdotisa en la Grecia antigua era una idea aún peor que trabajar en atención al cliente durante el Viernes Negro. Ahora bien, imagínate relajándote mientras exploramos por qué definitivamente no habría sobrevivido siendo Medusa, no la criatura mitológica con cabello de serpientes que todos conocen, sino la joven mujer que era antes de convertirse en la pesadilla de todo guerrero griego. Esta noche descubriremos cómo una chica devota y bien intencionada se transformó en el monstruo más temido de la antigüedad, gracias principalmente a los caprichos de dioses que tenían la madurez emocional de adolescentes consentidos. Respira profundo y déjate transportar a un mundo donde ser demasiado hermosa era literalmente un crimen capital, donde los dioses resolvían sus diferencias personales arruinando las vidas de mortales inocentes, y donde las víctimas de violación eran culpadas por sus propias agresiones. Un mundo que, pensándolo bien, no era tan diferente de ciertos aspectos de nuestra sociedad. Pero al menos hoy en día no tenemos que preocuparnos porque nos crezcan serpientes en el cabello cuando alguien nos culpa por crímenes que no cometimos. Imagina despertar antes del amanecer en una modesta casa de piedra cerca de la costa griega, donde el sonido de las olas se mezcla con los cantos de pescadores que ya parten hacia otra jornada de trabajo. Eres Medusa, aún una joven mujer mortal común, hija de deidades marinas menores que, francamente, no eran exactamente lo que llamarías padres del año. Forcis y Ceto, tus progenitores, eran el tipo de deidades que generaban criaturas extrañas como pasatiempo. Tus hermanas Esteno y Euríale ya mostraban señales perturbadoras de su futura naturaleza de gorgonas desde la infancia. Pero tú naciste diferente. Completamente humana en apariencia, con cabello oscuro que brillaba bajo la luz del sol mediterráneo como seda líquida. Era el tipo de belleza que hacía que la gente se detuviera en la calle, lo que, en retrospectiva, debería haber sido una señal de advertencia gigante parpadeando problemas en camino. Tu rutina matutina comenzaba con una caminata hasta el manantial de agua dulce más cercano, cargando una jarra de barro que tus manos aún inexpertas a veces dejaban resbalar. El sendero serpenteaba entre olivos antiguos y arbustos de lavanda, llenando el aire con aromas que hoy consideraríamos dignos de velas caras de spa. Pero para ti, era simplemente el olor de casa. En el manantial, te encontrabas con otras jóvenes de la región, hijas de pescadores, agricultores, pequeños comerciantes. Hablaban sobre matrimonios arreglados, sobre cuáles muchachos eran los más guapos, sobre los últimos chismes de la ciudad cercana. Escuchabas educadamente, pero tu mente siempre estaba en otro lugar. Mientras ellas soñaban con esposos e hijos, tú soñabas con algo mucho más peligroso: servir a la diosa Atenea. Era una obsesión que comenzó cuando eras pequeña y tu amigo Íficles jugaba a ser héroes contigo. Él siempre insistía en ser algún guerrero famoso, mientras tú inevitablemente elegías representar a Atenea, la diosa de la sabiduría, la guerra justa, la estrategia. Había algo sobre la idea de una divinidad femenina que no necesitaba esposo, que era respetada por su inteligencia y fuerza, que resonaba profundamente en tu alma joven. Después de buscar agua, regresabas a casa para ayudar con las tareas domésticas. Tu madre Ceto, cuando no estaba ocupada generando extrañas criaturas marinas, trataba de enseñarte las habilidades básicas de una joven griega: tejer, cocinar, manejar un hogar. Aprendías todo diligentemente, pero tu corazón realmente no estaba ahí. Tus manos trabajaban en el telar, pero tu mente recitaba oraciones a Atenea que habías memorizado de escuchar a otros devotos. Las comidas en tu casa eran interesantes.
Imagina sentarte a la mesa con padres que ocasionalmente hacían comentarios casuales sobre esa vez que creamos un monstruo marino. ¿Recuerdas cuando tu hermano nació con tentáculos? Para una familia de deidades marinas menores, vivían sorprendentemente modestamente, principalmente pescado fresco, aceitunas, pan de cebada y queso de cabra cuando había dinero extra. Tu padre Forcis tenía el hábito perturbador de probar a sus hijas para ver cuál desarrollaba características interesantes, es decir, monstruosas. Estaba genuinamente decepcionado contigo por permanecer tan normal. ¿Dónde están tus escamas?, preguntaba ocasionalmente. ¿Tus colmillos? ¿Tus ojos compuestos? Como si la belleza humana común fuera algún tipo de defecto genético vergonzoso. Pasabas las tardes frecuentemente en la playa con Íficles, tu mejor amigo desde la infancia. Era el único que realmente entendía tu obsesión con Atenea, aunque a veces notabas que te miraba de una manera que sugería que sus sentimientos estaban evolucionando más allá de la amistad. Recolectaban caracolas, construían pequeños templos en la arena para la diosa, y debatían historias sobre héroes famosos. Algún día voy a ser sacerdotisa de Atenea. Declarabas con la convicción absoluta que solo los adolescentes pueden tener. Viviré en el gran templo de Atenas y dedicaré mi vida a la sabiduría. Íficles sonreía, pero había una tristeza en sus ojos que eras demasiado joven para entender completamente. ¿Qué pasa si Atenea no te acepta?, preguntaba gentilmente. Me aceptará, respondías con total confianza. Estoy segura de eso. Era el tipo de certeza inocente que el universo parece disfrutar destruir de maneras cada vez más creativas. Tus noches las pasabas bajo estrellas que parecían increíblemente cercanas, sin la contaminación lumínica que oscurece los cielos modernos. Te acostabas en arena aún tibia del día, contemplando constelaciones que conocías desde la infancia, susurrando oraciones a Atenea y planeando tu escape hacia una vida de devoción religiosa. Lo que no sabías, porque nadie te lo dijo nunca, era que ser una joven hermosa en la Grecia antigua era como llevar un blanco en la espalda. Especialmente cuando tu plan de vida involucraba castidad, devoción y atraer atención de dioses notoriamente celosos y posesivos. Básicamente estabas aplicando para convertirte en un ejemplo de cómo el destino griego amaba las ironías crueles. Pero en esos primeros días, aún creías que la pureza de intención y la devoción sincera serían suficientes para protegerte. Aún pensabas que los dioses eran justos, que recompensaban la virtud, y que una joven dedicada sería respetada y protegida. Era una hermosa inocencia, completamente condenada al fracaso. Ahora que has experimentado la infancia relativamente normal de Medusa, si podemos llamar normal a crecer en una familia donde tus hermanas desarrollaron colmillos y tus padres estaban decepcionados porque no estabas mutando en una criatura marina, es hora de seguir la decisión que cambiaría todo, su partida hacia Atenas para convertirse en sacerdotisa. Deja que tu respiración se calme mientras exploramos cómo una joven llena de sueños y devoción religiosa logró meterse en el lío más grande de la mitología griega simplemente por querer servir fielmente a una diosa. Era como aplicar para el trabajo de tus sueños solo para descubrir que tu jefe es un psicópata narcisista con problemas de control. Excepto que en este caso, la jefa era literalmente una diosa inmortal con el poder de transformar personas en monstruos. La decisión de Medusa de partir hacia Atenas no fue tomada a la ligera. De hecho, pasó meses preparándose, estudiando rituales, memorizando himnos y practicando la postura perfecta para cargar ofrendas sin derramar nada. Era el tipo de preparación obsesiva que reconoceríamos hoy como señales de una persona extremadamente dedicada, o alguien con ansiedad severa de rendimiento. Íficles, su mejor amigo y admirador secreto, trató hasta el último momento de disuadirla. Medusa, le dijo, con la sabiduría desesperada de alguien a punto de perder a la persona que ama, ¿has considerado que tal vez Atenea no necesita otra sacerdotisa? ¿Qué tal quedarte aquí y no sé, abrir una escuela para niños? Eres buena enseñando. Pero Medusa estaba determinada con la terquedad característica de alguien que nunca había tenido sus sueños realmente puestos a prueba por la realidad. Íficles, respondió con la paciencia de alguien explicando algo obvio, mi destino es servir a la diosa de la sabiduría. No puedo desperdiciar mi vida con normalidad. La ironía, por supuesto,
es que esta normalidad que rechazaba incluía cosas como no tener serpientes por cabello, no convertir personas en piedra con una mirada, y generalmente continuar viviendo como ser humano. Pero a los 18, nadie realmente aprecia el valor de ser tediosamente normal. El viaje a Atenas fue una aventura en sí mismo. Imagina viajar más de 100 kilómetros a pie y en carreta, cargando solo una pequeña bolsa con tus posesiones más preciadas, algo de ropa sencilla, un puñado de monedas que sus padres lograron reunir y un pequeño amuleto de Atenea que había tallado en madera de olivo. Era como mudarse de ciudad hoy, pero sin camión de mudanzas, GPS, o la garantía de que no serías atacada por bandidos, animales salvajes o dioses caprichosos en el camino. Cuando finalmente vislumbró Atenas por primera vez, Medusa quedó genuinamente sin aliento. La ciudad era todo lo que había imaginado y más. La Acrópolis elevándose majestuosamente sobre el paisaje urbano, el Partenón aún en construcción pero ya imponente, calles bullendo con filósofos, mercaderes, artistas y peregrinos de todo el mundo conocido. Era el equivalente antiguo de llegar a Nueva York por primera vez, intimidante, emocionante y ligeramente abrumador. El templo de Atenea en el Partenón era aún más impresionante de lo que había soñado. Columnas de mármol se alzaban como árboles de piedra, y la estatua de la diosa, hecha de oro y marfil, parecía observar cada movimiento con ojos que brillaban casi como si estuvieran vivos. Medusa se arrodilló ante la estatua e hizo una oración silenciosa que puede resumirse como: «Por favor, acéptame. Prometo ser la mejor sacerdotisa que hayas tenido jamás». El proceso de selección para convertirse en sacerdotisa era riguroso de una manera que haría que las entrevistas de trabajo modernas parecieran conversaciones casuales. Había pruebas de conocimiento religioso, demostraciones de pureza moral, evaluaciones de dedicación y, más crucialmente, inspecciones físicas para asegurar que las candidatas eran adecuadas para servir a la diosa. Medusa pasó todas con distinción, lo que debería haber sido una victoria, pero en realidad fue el comienzo de sus problemas. Verás, cuando la prueba de aptitud física incluía una evaluación de belleza, porque aparentemente Atenea quería que sus sacerdotisas reflejaran su propia perfección divina, Medusa no solo pasó, prácticamente rompió el sistema de puntuación. Su cabello oscuro y ondulado, su piel impecable, sus ojos expresivos, todo conspiró para crear el tipo de belleza que hacía que la gente se detuviera en la calle y susurrara comentarios. Y aquí es donde la situación comenzó a complicarse de una manera específicamente griega. La belleza excepcional de Medusa comenzó a atraer más atención que la diosa misma. Los peregrinos venían al templo no solo para honrar a Atenea, sino para echar un vistazo a la sacerdotisa extraordinariamente hermosa que conducía los rituales. Era como un empleado de tienda volviéndose más famoso que la marca, técnicamente algo positivo, pero destinado a causar problemas con la administración. Los votos que Medusa hizo al convertirse en sacerdotisa oficial fueron solemnes y vinculantes: castidad perpetua, devoción exclusiva a Atenea, obediencia total a los preceptos de la diosa y mantenimiento de la pureza del templo. Recitó cada palabra con convicción absoluta, creyendo genuinamente que sería capaz de cumplir todo perfectamente. Era el tipo de optimismo juvenil que te hace asumir compromisos de por vida sin realmente considerar todas las variables involucradas. La vida diaria como sacerdotisa era estructurada y exigente. Medusa despertaba antes del amanecer para encender las lámparas sagradas, preparaba ofrendas, conducía rituales matutinos, recibía peregrinos, mantenía el templo limpio, estudiaba textos sagrados y coordinaba festivales religiosos. Era un trabajo de tiempo completo que requería no solo devoción, sino también habilidades administrativas considerables. Nadie menciona nunca que ser sacerdotisa en la Grecia antigua era básicamente ser gerente de un centro religioso ocupado. Y Ficles, quien había conseguido trabajo como artesano en Atenas específicamente para permanecer cerca de ella, aparecía regularmente para verificar cómo se estaba adaptando. Era dulce y ligeramente patético. Claramente esperaba que cambiara de opinión sobre toda esta cosa de sacerdotisa y decidiera que prefería una vida normal con él. Medusa apreciaba su amistad, pero estaba completamente absorta en su nueva vida de devoción religiosa. Lo que no se daba cuenta era que su creciente fama como la sacerdotisa más hermosa de Atenas estaba comenzando a molestar a su propia diosa. Atenea,
siendo una deidad con tendencias controladoras y problemas serios de ego, no estaba particularmente entusiasmada por ser opacada por una mortal, incluso si esa mortal era su propia sacerdotisa dedicada. Mientras tanto, desde el otro lado del panteón divino, Poseidón, dios de los mares y hermano de Zeus, estaba observando toda esta situación desplegarse con el interés de alguien que ve una oportunidad para causar problemas. Su rivalidad con Atenea se remontaba a la fundación de Atenas misma, cuando los ciudadanos eligieron su regalo, un olivo, sobre el suyo, un manantial de agua salada. Era el tipo de rencor divino que fermentó por siglos, esperando la oportunidad perfecta para venganza. Y la sacerdotisa extraordinariamente hermosa y devota de Atenea estaba a punto de convertirse en esa oportunidad perfecta, de una manera que nunca podría haber predicho. Medusa continuaba sus deberes diarios, creyendo que su vida finalmente seguía el camino correcto, sin saber que estaba siendo observada por ojos divinos que la veían no como una sirvienta fiel, sino como una pieza en un juego de ajedrez cósmico donde ni siquiera sabía que estaba jugando. Ahora llegamos a la parte de la historia que transformó a una joven devota en la criatura más temida de la mitología griega. Prepárate para descubrir cómo un solo acto de violencia divina destruyó no solo una vida, sino toda la noción de justicia en el mundo antiguo. Esta es la historia de cómo Medusa se convirtió en víctima 2 veces. Primero de violación, luego de un sistema que culpaba a las víctimas de manera tan sistemática que aún encontramos ecos de ello en la sociedad moderna. Deja que tu mente se relaje mientras exploramos uno de los episodios más perturbadores en la mitología griega, no por la violencia en sí, sino por la reacción completamente desproporcionada e injusta que siguió. Era como si el universo hubiera decidido que una persona no había sufrido lo suficiente y necesitaba sufrir aún más, solo para asegurarse de que la lección, fuera cual fuera, quedara cristalina. Medusa había pasado meses sirviendo fielmente en el templo de Atenea, conduciendo rituales con la precisión de un relojero suizo y la devoción de alguien que genuinamente creía estar cumpliendo su propósito divino. Su rutina era impecable: despertar antes del amanecer, encender las lámparas sagradas, preparar ofrendas, recibir peregrinos, mantener el templo inmaculado. Era la empleada modelo de una organización religiosa, excepto que su jefa era una diosa notoriamente temperamental con problemas serios de celos. El problema era que Medusa se había vuelto demasiado famosa. Los peregrinos venían de toda Grecia no solo para honrar a Atenea, sino para ver en persona a la sacerdotisa más hermosa de Atenas. Era como ser una influencer religiosa antes de que existieran las redes sociales. Técnicamente estaba haciendo su trabajo perfectamente, pero inadvertidamente opacaba a la marca principal. En esa tarde fatídica, Medusa salió del templo para recolectar flores y hierbas medicinales necesarias para un ritual especial. Era una tarea rutinaria que había hecho docenas de veces, caminando hacia la costa cercana donde crecían las plantas más adecuadas para ofrendas sagradas. Lo que no sabía era que estaba siendo observada por alguien que había decidido usarla como instrumento de venganza personal. Poseidón emergió del mar con toda la majestad aterradora de un dios de los océanos. Imagina un hombre de estatura imponente, barba oscura como tormenta, ojos reflejando la profundidad de abismos oceánicos, y una presencia que hacía vibrar el aire circundante con poder divino. Para una joven mortal, era simultáneamente magnífico y absolutamente aterrador, como conocer a una celebrity que siempre habías admirado, pero descubrir que es un psicópata. «Así que tú eres la famosa sacerdotisa», dijo, con el tono de alguien evaluando mercancía. «Puedo ver por qué mi sobrina está tan preocupada por la atención que recibes». Medusa, educada como había sido criada, hizo una reverencia respetuosa. «Mi señor Poseidón», dijo, manteniendo sus ojos bajos como requería el protocolo cuando los mortales se dirigían a deidades. «¿Cómo puedo servirle?». La pregunta era puramente formal, el tipo de cortesía que aprendes cuando trabajas en atención al cliente. No estaba literalmente ofreciéndose a servirle, solo estaba siendo educada. Pero Poseidón, como muchos hombres poderosos a través de la historia, escuchó lo que quería escuchar. «Interesante que ofrezcas tus servicios», respondió, dando un paso hacia ella. «Tengo una propuesta. Abandona tus votos tontos a mi sobrina y ven conmigo. Puedo ofrecerte mucho más que una vida de celibato sirviendo a una diosa que ni siquiera aprecia apropiadamente tu belleza».
Era básicamente el equivalente divino de un hombre rico y poderoso ofreciéndose a ser el mentor de una joven empleada. Medusa, quien no solo era devota sino tampoco idiota, inmediatamente se dio cuenta hacia dónde iba esto. «Gracias por la oferta, mi señor», respondió con la diplomacia de alguien que trabaja en atención al cliente y necesita rechazar propuestas inapropiadas sin ofender a clientes importantes. «Pero he hecho votos sagrados a Atenea. No puedo romper mi compromiso». Lo que pasó después fue un ejemplo perfecto de cómo el poder absoluto corrompe absolutamente. Poseidón, acostumbrado a tener todo lo que quería cuando lo quería, no reaccionó bien al rechazo. Su expresión se endureció con la indignación de alguien que nunca había escuchado no como respuesta. «Votos», escupió, como si la palabra fuera un insulto personal. «¿Preferirías desperdiciar tu juventud sirviendo a una virgen eterna que experimentar los placeres que un dios puede ofrecer?» Medusa trató de retroceder, pero estaba en una playa aislada con un dios de los océanos que literalmente controlaba todas las rutas de escape acuáticas. «Por favor, mi señor», dijo, su voz comenzando a temblar, «respete mis votos». «Atenea». «Atenea», interrumpió Poseidón con desdén, «puede observar». Lo que siguió fue uno de los actos más cobardes en la mitología griega, y considerando que estamos hablando de un panteón donde Zeus se transformaba en animales para violar mujeres, eso dice mucho. Poseidón atacó a Medusa ahí mismo en la playa, ignorando sus gritos, sus lágrimas, sus súplicas desesperadas por misericordia. Y Ficles, quien había seguido a Medusa a distancia respetuosa por preocupación por su seguridad, trató de intervenir. Imagina a un joven mortal de 20 años tratando de confrontar a un dios primordial de los océanos armado solo con un cuchillo de pescador y coraje desesperado. Era como tratar de detener un huracán con un paraguas, pero lo intentó de todas formas. Poseidón lo apartó con un golpe casual que lo lanzó contra las rocas, dejándolo inconsciente y gravemente herido. Para el dios, Ificles era solo una inconveniencia menor, una mosca que debía ser espantada mientras continuaba su ataque. Medusa, dándose cuenta de que no había escapatoria, hizo lo único que le quedaba, corrió al único lugar que consideraba seguro, el templo de Atenea. Si había algún lugar en el mundo donde una sacerdotisa debería estar protegida de la violencia, sería en el altar de su propia diosa, ¿verdad? Equivocado. Terrible. Trágicamente equivocado. Poseidón la siguió hasta el templo y completó su ataque en el altar sagrado mismo de Atenea. Era una profanación deliberada y calculada. No solo estaba atacando a Medusa, estaba humillando a su sobrina al violar su lugar más sagrado. Era como vandalizar la casa de alguien después de atacar a un familiar, una violación en capas diseñada para causar el máximo dolor posible. Cuando terminó, Poseidón se retiró con la satisfacción de alguien que había ejecutado venganza perfectamente planeada. Había humillado a Atenea, destruido a su sacerdotisa más devota, y profanado su templo más sagrado, todo a la vez. Para él, era una obra maestra de represalia divina. Para Medusa, era simplemente el fin del mundo como lo conocía. Permaneció en el piso frío del templo, traumatizada, violada y completamente rota. Ificles llegó poco después, aún sangrando de la cabeza, y trató de consolarla, pero ella estaba más allá de consolación. Lo que vino después fue la parte más perturbadora de toda la historia, no la violación en sí, sino la reacción de la diosa que debería haber protegido a su sacerdotisa fiel. Cuando Atenea descubrió lo que había pasado en su templo, y seamos honestos, probablemente estuvo observando todo el tiempo, su reacción no fue compasión por la víctima o ira hacia el agresor. Su reacción fue culpar a Medusa. «Te trajiste esto tú misma», declaró la diosa, su voz resonando a través de las columnas de mármol con la autoridad de alguien que nunca había tenido que cuestionar sus propias decisiones. «Tu belleza excesiva atrajo atención indebida. Sedujiste a mi tío y profanaste mi templo». Era culpar a la víctima en su forma más pura y antigua, culpar a la víctima de violación por provocar el ataque a través de su apariencia o comportamiento. El hecho de que Medusa hubiera rechazado explícitamente los avances de Poseidón, que hubiera tratado de huir, que hubiera suplicado por protección, todo esto fue convenientemente ignorado. La transformación que siguió fue tanto castigo como intento de eliminar evidencia.
Atenea transformó el hermoso cabello de Medusa en serpientes venenosas y sus ojos en armas que petrificaban a cualquiera que los mirara directamente. Era como si la diosa estuviera diciendo: si tu belleza causó este problema, me aseguraré de que nunca vuelvas a ser hermosa. La primera prueba de este nuevo poder fue trágica e irónica. Íficles, aún aturdido y sangrando, trató de acercarse para consolar a Medusa. Cuando ella gritó para que se mantuviera alejado, ya sintiendo que algo terrible le había pasado, él no escuchó. Una de las serpientes en su cabello lo mordió, y cuando sus miradas se encontraron, el joven que la había amado desde la infancia se convirtió en piedra. Medusa quedó sola en el templo, contemplando la estatua de su mejor amigo, dándose cuenta de que su vida había terminado de una manera que nunca podría haber imaginado. Había entrado al templo como una sacerdotisa devota y víctima de violencia. Salió como un monstruo que ya no podía tener contacto humano sin causar muerte. La historia luego se extendería como la leyenda de la terrible Gorgona que convertía a hombres en piedra con una mirada. Pero pocos recordarían que detrás del monstruo había una joven que solo quería servir a su diosa y vivir una vida con propósito y devoción. Ahora que hemos seguido la transformación más injusta en la mitología griega, es hora de explorar algo aún más deprimente. Como Medusa pasó de víctima traumatizada a leyenda aterradora, viviendo décadas en completo aislamiento mientras el mundo la transformaba en la pesadilla de todo héroe ambicioso. Prepárate para descubrir que ser un monstruo mitológico era básicamente como vivir en cuarentena perpetua, pero sin Netflix, delivery de comida, o la esperanza de que algún día todo volvería a la normalidad. Deja que tu respiración se calme mientras exploramos cómo una joven que solo quería servir a su diosa terminó pasando el resto de su vida escondida en una cueva, evitando contacto humano para prevenir transformar accidentalmente visitantes inocentes en decoración de jardín. Era como ser portadora de una enfermedad contagiosa mortal, excepto que la enfermedad literalmente mataba personas solo con mirarlas. Después de transformar involuntariamente a Íficles en estatua en el templo de Atenea, Medusa entró en pánico total. Imagina descubrir que habías desarrollado un superpoder que solo sirve para causar tragedias, como tener visión de rayos X, pero que mata a cualquiera que mires directamente. No exactamente el tipo de habilidad especial que querrías tener. Su primera reacción fue tratar de revertir lo que había pasado. Pasó horas tocando la estatua de Íficles, suplicando, llorando, intentando cualquier cosa que pudiera traerlo de vuelta. Era el tipo de negación desesperada por la que cualquiera pasa al enfrentar pérdida traumática, excepto que en este caso la pérdida había sido causada por sus propios ojos. Cuando otros sacerdotes llegaron al templo la mañana siguiente y encontraron a Medusa lamentándose sobre una estatua extrañamente realista de un joven, la situación escaló rápidamente. Uno de los sacerdotes mayores la miró directamente antes de que pudiera advertir sobre el peligro, e instantáneamente se unió a la colección de arte involuntaria del templo. De ahí, las noticias se extendieron por la ciudad con la velocidad típica de chismes en comunidades pequeñas. La sacerdotisa de Atenea se ha transformado en un monstruo. Mata con una mirada. Le crecieron serpientes en el cabello. Era como volverse viral en redes sociales, pero en la versión griega antigua donde viral literalmente significaba todos quieren matarte. Medusa rápidamente se dio cuenta de que no podía quedarse en Atenas. Cada persona que encontraba accidentalmente se convertía en piedra, y pronto habría una colección completa de estatuas marcando su camino por la ciudad. Era como dejar un rastro de destrucción, pero un rastro muy artístico y permanente. Huyó durante la noche, envolviendo su cabeza en velos gruesos y manteniendo sus ojos firmemente fijos en el suelo. Imagina tratar de navegar el mundo mirando solo tus propios pies. Es suficientemente difícil cuando solo tratas de evitar contacto visual incómodo, y no se diga cuando el contacto visual significa muerte instantánea. Su viaje la llevó lejos de la civilización, a regiones montañosas donde ruinas antiguas ofrecían refugio. Eventualmente se estableció en un templo abandonado. Irónicamente, otro templo dedicado a Atenea que había sido olvidado cuando una ciudad cercana fue destruida por guerras. Era como si el universo tuviera un sentido del humor particularmente cruel. La vida en aislamiento era una existencia solitaria que haría que los ermitaños modernos parecieran mariposas sociales. Medusa pasaba sus días cazando animales pequeños para comida,
principalmente roedores y aves que no requerían contacto visual para atrapar. Aprendió a identificar plantas comestibles por tacto y olfato, desarrolló habilidades de supervivencia que la habrían hecho estrella en programas de supervivencia, si no fuera por el pequeño detalle de matar cámaras y productores solo con mirarlos. Las noches eran lo peor. Sin compañía humana, sin libros, sin entretenimiento de ningún tipo, estaba sola con sus memorias y el sonido constante de las serpientes en su cabello siseando entre ellas. Era como tener compañeros de cuarto que nunca dejaban de hablar en un idioma que no entendías, y que ocasionalmente mordían personas. Durante los primeros meses, Medusa aún mantenía la esperanza de que su condición fuera temporal. Oraba diariamente a Atenea, pidiendo perdón, explicando que había sido víctima, suplicando que su maldición fuera removida. Encendía pequeñas lámparas de aceite ante una estatua rota de la diosa, manteniendo rituales que había aprendido como sacerdotisa. Pero los meses se convirtieron en años, y Atenea permaneció silenciosa. Era como enviar emails a alguien que te había bloqueado. Podías seguir intentando, pero no ibas a recibir respuesta. Gradualmente, Medusa comenzó a aceptar que su situación era permanente. La soledad estaba cambiando su personalidad de maneras que no esperaba. La joven alegre y devota que había partido hacia Atenas lentamente desapareció, reemplazada por alguien cauteloso, amargado y profundamente desconfiado de cualquier forma de esperanza. Era como ver a una persona optimista volverse cínica lentamente después de años de decepciones, excepto que las decepciones eran literalmente de proporciones míticas. Mientras tanto, su fama como la Gorgona se extendía por toda Grecia. Los bardos cantaban historias sobre el monstruo terrible viviendo en las montañas, transformando héroes valientes en piedra. Las historias se volvían más exageradas con cada repetición, ganó alas en algunas versiones, colmillos gigantes en otras, poderes mágicos adicionales conforme la imaginación popular expandía su mito. La ironía era que mientras más famosa se volvía como monstruo, más héroes jóvenes y ambiciosos decidían que matarla sería una excelente manera de establecer sus reputaciones. Era como convertirse en el jefe final de un videojuego. Mientras más peligrosa tu reputación, más jugadores querían intentar derrotarte por puntos de experiencia. Estos cazadores de fama llegaban regularmente a su refugio. Medusa podía escucharlos acercándose, usualmente anunciando sus intenciones a gritos como verdaderos protagonistas de tragedia griega. Yo, nombre del héroe, he venido a probar mi valor matando a la terrible Gorgona. Era casi tragicómico. Venían buscando un monstruo sanguinario, pero encontraban una mujer solitaria que solo quería que la dejaran en paz. Medusa trataba de advertirles, gritando para que se fueran, explicando que no quería lastimarlos. Pero los héroes griegos no eran conocidos por su habilidad de escuchar consejos sensatos. Invariablemente, ignoraban sus advertencias y trataban de atacarla directamente. E invariablemente, terminaban como estatuas, añadiéndose la colección involuntaria de arte que rodeaba su templo abandonado. Era como tener un jardín de esculturas, pero un jardín atormentado por todas las vidas que había tomado accidentalmente. Con el tiempo, Medusa dejó de tratar de salvar a estos cazadores de gloria. Desarrolló una rutina. Cuando escuchaba a alguien acercándose, simplemente se posicionaba donde sería vista inmediatamente, transformaba al invasor en piedra, y luego arrastraba la nueva estatua para unirse a las otras. Era eficiente, pero psicológicamente devastador. Cada nueva estatua representaba no solo una vida perdida, sino también confirmación de que nunca sería más que el monstruo que Atenea había creado. Era un ciclo de profecía autocumplida. Mientras más personas convertía en piedra, más se convertía en el monstruo que todos creían que era. Durante décadas de aislamiento, Medusa desarrolló una relación complicada con su propio reflejo. Evitaba cualquier superficie que pudiera mostrar su imagen, no solo por miedo de petrificarse accidentalmente, sino porque no podía soportar ver en qué se había convertido. Era como evitar espejos después de un cambio traumático en apariencia, pero elevado a proporciones mitológicas. El aspecto más trágico de su existencia era que debajo de la maldición y el aislamiento, seguía siendo fundamentalmente la misma persona que había partido hacia Atenas llena de sueños y devoción. Aún encendía lámparas ante la estatua de Atenea, aún susurraba oraciones ocasionales,
aún recordaba las lecciones que había aprendido sobre virtud y sabiduría. Pero estos recuerdos solo hacían su situación actual más dolorosa. Durante décadas de aislamiento, Medusa desarrolló una relación complicada con su propio reflejo. Evitaba cualquier superficie que pudiera mostrar su imagen, no solo por miedo de petrificarse accidentalmente, sino porque no podía soportar ver en qué se había convertido. Era como evitar espejos después de un cambio traumático en apariencia, pero elevado a proporciones mitológicas. El aspecto más trágico de su existencia era que debajo de la maldición y el aislamiento, seguía siendo fundamentalmente la misma persona que había partido hacia Atenas llena de sueños y devoción. Aún encendía lámparas ante la estatua de Atenea, aún susurraba oraciones ocasionales, aún recordaba las lecciones que había aprendido sobre virtud y sabiduría. Pero estos recuerdos solo hacían su situación actual más dolorosa. Era como recordar una vida anterior que nunca podría recuperar, un yo anterior que había sido destruido no por sus propias decisiones, sino por los caprichos de dioses que la usaron como pieza en un juego que ni siquiera sabía que se estaba jugando. Ahora llegamos al clímax de la historia de Medusa, donde descubriremos que incluso su muerte fue orquestada por los mismos dioses que habían arruinado su vida. Prepárate para conocer a Perseo, el héroe que llegó equipado con tecnología divina de vanguardia para matar a una mujer traumatizada que solo quería que la dejaran en paz. Es básicamente la historia de cómo un joven privilegiado, con conexiones familiares importantes y equipo caro, se hizo famoso por ejecutar a alguien que ni siquiera podía defenderse apropiadamente. Deja que tu respiración se calme mientras exploramos cómo la muerte de Medusa fue menos batalla épica entre héroe y monstruo y más asesinato asistido por dioses de una víctima de trauma viviendo como ermitaña. Era como si el universo hubiera decidido que Medusa no había sufrido lo suficiente y necesitaba un final glorioso para completar su tragedia personal. Perseo era, en muchos aspectos, el prototipo del héroe griego privilegiado. Hijo de Zeus y la princesa Dánae, había crecido con todas las ventajas que las conexiones familiares divinas podían ofrecer. Cuando decidió que necesitaba una hazaña heroica para establecer su reputación, naturalmente eligió el objetivo que parecía más impresionante en el currículum: matar a la temible Gorgona. Era el equivalente antiguo de un joven rico decidiendo escalar el Everest, técnicamente impresionante, pero mucho más fácil cuando tienes el mejor equipo y guías especializados. En el caso de Perseo, su equipo incluía artículos mágicos prestados por los dioses mismos, y su guía especializada era Atenea, quien tenía motivos personales para querer a Medusa muerta. La ironía aquí es casi cósmica. Atenea, la diosa que había transformado a Medusa en monstruo para castigarla por ser violada, ahora estaba ayudando activamente a alguien a matarla. Era como si hubiera decidido que su venganza inicial no había sido suficientemente completa y necesitara un gran final. O quizás simplemente quería eliminar cualquier recordatorio embarazoso de su propia injusticia. Perseo recibió un kit completo de herramientas divinas que hicieron su misión heroica menos arriesgada que un viaje moderno al supermercado. Hermes le prestó sandalias aladas para volar, un casco que lo hacía invisible, y una bolsa mágica que podía contener la cabeza cercenada de Medusa sin riesgo de petrificación accidental. Atenea contribuyó con su escudo pulido, que podía usarse como espejo para evitar mirar directamente a la Gorgona. Era el equivalente de cazar un animal herido con un tanque militar, equipo de visión nocturna, y un ejército de apoyo. Técnicamente aún requiere algo de coraje, pero la diferencia de poder era tan absurda que llamarlo pelea justa sería risible. Cuando Perseo finalmente llegó al templo abandonado donde Medusa vivía su exilio solitario, encontró una escena que debería haber despertado compasión en lugar de determinación heroica. Docenas de estatuas rodeaban el lugar, antiguos cazadores de gloria que habían encontrado su fin tratando de matar a una mujer que solo quería que la dejaran en paz. Era como un cementerio de ambición masculina mal dirigida. Medusa, a estas alturas, había pasado décadas viviendo en aislamiento total. Ya no era la sacerdotisa radiante que había partido hacia Atenas llena de sueños. Era una mujer envejecida prematuramente por trauma y soledad, cuyo único crimen había sido ser demasiado hermosa en el lugar equivocado en el momento equivocado. Imagina encontrar a un veterano de guerra con PTSD severo viviendo como ermitaño, y decidir que matarlo sería una manera gloriosa de hacerte famoso. Perseo se acercó usando el escudo como espejo, volando silenciosamente gracias a las sandalias de Hermes.
Medusa, después de décadas de visitantes no deseados, probablemente escuchó su acercamiento. Había desarrollado sentidos agudos durante años de vida solitaria. Pero a los 60 años, traumatizada y cansada de una existencia que solo traía dolor, quizás no sintió mucha motivación para huir de otro cazador de gloria más. Cuando Perseo levantó su espada, otra arma divina especialmente forjada para la ocasión, y se preparó para el golpe fatal, Medusa probablemente vio su muerte venir a través del reflejo en su escudo. Algunos relatos sugieren que no trató de defenderse, que simplemente aceptó su destino con la resignación de alguien que estaba cansado de vivir como monstruo. El golpe fue preciso y rápido. La cabeza de Medusa se separó de su cuerpo y cayó al piso de piedra del templo, finalmente silenciosa después de décadas de serpientes siseantes. Perseo rápidamente la colocó en la bolsa mágica, evitando cuidadosamente cualquier mirada directa que pudiera arruinar su victoria. Pero la muerte de Medusa reveló un secreto que ella misma no conocía. De la sangre que fluyó de su cuello cercenado emergieron dos criaturas extraordinarias: Crisaor, un guerrero dorado, y Pegaso, el famoso caballo alado. Eran los hijos de Poseidón, concebidos durante la violación en el templo de Atenea décadas antes, que habían crecido en el vientre de Medusa sin que ella supiera jamás de su existencia. Era la revelación final y cruel de que tan completo y duradero había sido el trauma de Medusa. Había cargado durante décadas a los hijos de su agresor, sin saberlo nunca, sin tener jamás la oportunidad de ser madre conscientemente. Era como descubrir que una víctima de violencia había sido forzada a cargar recordatorios físicos de su trauma de una manera que ni siquiera entendía. Pegaso, el caballo alado, inmediatamente voló hacia el cielo, convirtiéndose en una de las criaturas más celebradas de la mitología griega. Crisaor desapareció hacia sus propias leyendas futuras. Ambos eran hermosos, puros y libres, todo lo que su madre había sido impedida de ser. Era como si la esencia verdadera de Medusa, la joven devota y llena de vida que había sido antes de su transformación, finalmente pudiera escapar en la forma de sus hijos. Perseo regresó triunfante a Atenas, cargando la cabeza de Medusa como trofeo. Fue celebrado como héroe, recibió honores, fue inmortalizado en historias y esculturas. Su victoria sobre la Gorgona estableció su reputación y abrió puertas para futuras aventuras. Era el equivalente antiguo de hacerse famoso por un vídeo viral, excepto que el contenido viral era el asesinato de una mujer traumatizada. Atenea tomó la cabeza de Medusa y la adjuntó a su escudo, donde los ojos muertos de la antigua sacerdotisa continuarían petrificando a los enemigos de la diosa por toda la eternidad. Era el insulto final. Incluso en la muerte, Medusa era forzada a continuar sirviendo a la diosa que había arruinado su vida. Era como ser forzada a trabajar para tu peor enemigo incluso después de morir. La ironía más amarga era que Perseo había matado a Medusa usando exactamente las herramientas y estrategias que le habrían permitido vivir una vida normal. Si Atenea hubiera dado a Medusa un espejo mágico para evitar convertir personas en piedra, si hubiera ofrecido protección en lugar de castigo, si hubiera culpado a Poseidón en lugar de a su víctima, Medusa podría haber continuado siendo una sacerdotisa devota. Pero los dioses griegos no eran conocidos por sus soluciones constructivas a problemas que ellos mismos habían creado. Era más fácil eliminar el problema que admitir que habían tratado injustamente a una de sus servidoras más fieles. La muerte de Medusa marcó el fin de una de las historias más trágicas en la mitología griega, la transformación de una joven devota en monstruo, y luego su ejecución por un héroe que se hizo famoso por matarla. Era una historia sobre cómo las víctimas de violencia pueden ser doblemente castigadas, primero por el crimen mismo, luego por cómo la sociedad reacciona al crimen. Y mientras Perseo era celebrado por su coraje, Medusa era recordada solo como el monstruo que había derrotado. La joven sacerdotisa que había soñado con servir a Atenea, que había rechazado amor terrenal por devoción divina, que había sido violada y luego culpada por su propia violación. Esa persona fue completamente borrada de la narrativa popular, reemplazada por la imagen de una criatura terrible que necesitaba ser destruida. Era el borrado final de una vida que había sido sistemáticamente destruida por fuerzas más allá de su control. Ahora llegamos a la parte más irónica de toda la saga de Medusa. Como una historia sobre culpar a la víctima, trauma e injusticia divina fue completamente reinterpretada a lo largo de los siglos para convertirse en símbolo de empoderamiento femenino.
Prepárate para descubrir cómo la humanidad tiene una capacidad impresionante de tomar las lecciones equivocadas de las historias más obvias, transformando la narrativa de una víctima en un manifiesto sobre mujeres peligrosas. Deja que tu mente se relaje mientras exploramos un fenómeno cultural fascinante, cómo las sociedades consistentemente logran perder el punto principal de historias trágicas, prefiriendo versiones más paletables que no las fuercen a confrontar verdades incómodas sobre violencia, poder e injusticia. Era como si la humanidad colectivamente hubiera decidido que pensar sobre trauma real era demasiado deprimente, así que era mejor enfocarse en la parte donde la víctima se vuelve poderosa, incluso si ese poder es literalmente la habilidad de matar personas accidentalmente. La primera gran distorsión de la historia de Medusa ocurrió ya en la Grecia antigua misma, donde bardos y poetas gradualmente removieron los detalles más perturbadores sobre su origen. Las versiones populares de las historias comenzaron a omitir la violación de Poseidón, la injusticia de Atenea, y el hecho de que Medusa había sido una sacerdotisa devota. En su lugar, fue reducida a solo una de las 3 hermanas gorgonas, un monstruo que siempre había sido monstruo, nacida para ser derrotada por héroes valientes. Era el equivalente antiguo de Hollywood, tomando una historia real sobre trauma y transformándola en película de acción donde todos los detalles inconvenientes son editados para evitar molestar a la audiencia. Mucho más fácil celebrar a Perseo como héroe si no mencionas que básicamente ejecutó a una mujer anciana y traumatizada viviendo como ermitaña. Durante el periodo romano, Medusa fue despolitizada aún más. Los romanos, siempre prácticos, se enfocaron principalmente en su aspecto como arma, la cabeza que podía petrificar enemigos. Apareció en escudos, armaduras y amuletos, reducida a símbolo apotropaico, que aleja el mal. Era como convertir la foto de una víctima de violencia en logo de compañía de seguridad, técnicamente relacionado con el tema original, pero perdiendo completamente el contexto humano. El cristianismo medieval dio su propia interpretación creativa a la historia. Medusa se convirtió en símbolo de tentación femenina peligrosa, de belleza que corrompe hombres virtuosos, de la necesidad de resistir encantos mundanos. Era culpar a la víctima elevado a forma de arte teológica, tomar a una mujer que había sido injustamente castigada por ser violada y transformarla en ejemplo de por qué las mujeres hermosas son peligrosas para el alma masculina. Los escritores medievales amaban usar a Medusa como metáfora de lujuria, vanidad y otros pecados asociados con femineidad. Era como si hubieran leído la historia original, identificado completamente a la víctima equivocada, y decidido que la lección moral era cuidado con las mujeres hermosas, arruinarán tu vida espiritual. El Renacimiento trajo una obsesión artística con Medusa que aún influye como la vemos hoy. Pintores como Caravaggio crearon representaciones de ella que eran simultáneamente terrificantes y seductoras, enfocándose en la dualidad entre belleza y muerte. Pero estas obras de arte, por más técnicamente impresionantes que fueran, continuaron perpetuando la narrativa de que Medusa era inherentemente peligrosa, en lugar de víctima de circunstancias. Era como hacer retratos glamorosos de personas traumatizadas, visualmente impactantes, pero completamente desconectados de la realidad humana detrás de la imagen. El siglo XIX vio el nacimiento de interpretaciones psicoanalíticas que lograron ser aún más problemáticas que versiones anteriores. Y así llegamos al final de la historia más deprimente en la mitología griega, un viaje que comenzó con una joven llena de sueños de servir a su diosa y terminó con décadas de sufrimiento, aislamiento, y finalmente muerte a manos de un héroe que se hizo famoso por matarla. Mientras te instalas para una noche pacífica de sueño, permítete un momento de reflexión sobre cómo la historia de Medusa es, desafortunadamente, atemporal en sus lecciones sobre poder, injusticia, y cómo las sociedades tratan a sus víctimas. Exploramos juntos cómo una sacerdotisa devota se transformó en monstruo no por sus propias decisiones, sino por tener la mala fortuna de ser demasiado hermosa en un mundo controlado por dioses con la madurez emocional de niños consentidos. Descubrimos cómo culpar a la víctima no es invención moderna. Los griegos antiguos ya habían perfeccionado el arte de culpar víctimas de violación por sus propias violaciones, y luego castigar a esas víctimas de maneras que hacían que el crimen original pareciera leve en comparación. Vimos cómo Medusa pasó de joven esperanzada a mujer traumatizada, de sacerdotisa respetada a monstruo temido, de persona con control sobre su propia vida a símbolo usado por otros para sus propios propósitos, primero como arma de Atenea,
luego como trofeo de Perseo, y finalmente como ícono comercializable de empoderamiento femenino mal entendido. La verdad más consoladora sobre la historia de Medusa es que nos recuerda que sobrevivir injusticias no es tu responsabilidad personal. No necesitas transformarte en algo poderoso y aterrador para merecer compasión. No necesitas superar traumas de maneras que impresionen observadores. No necesitas convertirte en símbolo inspiracional de nada. Puedes simplemente ser humano, con todas las complicaciones y contradicciones que eso implica. Medusa nunca pidió ser transformada en monstruo, nunca eligió vivir en aislamiento, nunca quiso que su muerte se convirtiera en símbolo de victoria heroica. Solo quería servir a su diosa y vivir una vida de propósito y devoción. El hecho de que esto le fuera negado no fue su culpa, no fue karma, no fue destino. Fue simplemente injusticia pura ejercida por seres con suficiente poder para escapar las consecuencias de sus acciones. Mientras llega el sueño gentilmente, deja atrás no solo la tragedia de Medusa, sino también la presión moderna de transformar trauma en empoderamiento o sufrimiento en fortaleza. Permítete la bondad de reconocer que a veces cosas malas les pasan a personas buenas, y que la respuesta apropiada es compasión, no lecciones sobre resistencia o historias inspiracionales sobre superar adversidad. Al final, tal vez el mayor honor que podemos pagar a la memoria de Medusa es recordarla no como monstruo o símbolo, sino como una joven que merecía algo mejor, una sacerdotisa devota que fue sistemáticamente traicionada por cada sistema que debería haberla protegido, y que aún mantuvo su humanidad esencial incluso cuando fue forzada a vivir como criatura aislada. Buenas noches, y que tus sueños estén libres de las injusticias que atormentaron a Medusa, y que despiertes en un mundo que lentamente está aprendiendo a hacer mejor por sus víctimas, aunque aún tenemos un largo camino por recorrer.